El día de hoy vamos a terminar de ver lo que es la herencia y vamos a ver herencia simple y herencia múltiple. La herencia simple, como les comentaba, es tener un padre y una clase padre y se crea una clase hijo que va a heredar del padre, y en herencia múltiple se tienen más de un padre y la clase hijo va a heredar de esos múltiples padres. Después vamos a ver lo que son los módulos, que básicamente es como una librería que nosotros podemos hacer. Y después vamos a crear nuestra cuenta de GitHub. De ahí vamos a descargar GitHub en el escritorio y vamos a empezar a ver lo que pues son las acciones que uno puede realizar en GitHub, ¿no? Que es el fork, pull request, push, pull, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poder ver cómo es que ustedes pueden tanto clonar el repositorio y empezar a modificar cosas y entonces pedir que el dueño del repositorio las acepte, y vamos a ver un poquito cómo funciona esa parte, ¿sí? Entonces, empecemos con lo de herencia. En este ejemplo les voy a mostrar, bueno, vamos a recapitular un poco la estructura. Vamos a definir la clase padre con sus respectivas propiedades y métodos. Después vamos a definir la clase hijo y entre paréntesis le vamos a poner el nombre de la clase padre. El hijo va a heredar las propiedades de la clase padre, pero además puede tener sus propias propiedades y sus propios métodos. En este primer ejemplo, definimos la clase padre, que es un polígono. Como les comentaba, esta parte del self puede ser cualquier otra palabra. En este caso utilicé polígono y va a tener lados, ¿no? Estas medidas, le vamos a pasar como parámetro los lados, y también va a tener como atributo medidas, pero estas las va a ingresar el usuario. Con este comandito le pedimos al usuario que las ingrese. El método que tiene es que va a imprimir las medidas. Entonces, en este caso, definimos la clase, definimos nuestro ejemplo. En este caso yo le estoy diciendo que tiene 5 lados, entonces me va a pedir que ingrese la medida de cada lado, ¿no? Después me va a imprimir las medidas y después me va a imprimir los lados, que es esta línea, y las medidas, pero ya con un vector. Si se fijan, este es el método, ¿no? Y el método tiene un for y por eso es que me lo imprime de esta manera. En este caso, las medidas, ya como atributo, me lo está guardando como un vector o como una lista. Ok, entonces ahora vamos a definir nuestra clase cuadrado, que va a heredar del polígono. Entonces definimos nuestro cuadrado, entre paréntesis le decimos que va a heredar de la clase polígono. Tenemos nuestro constructor de la clase cuadrado y aquí vamos a definir al padre, o vamos a mandar llamar el constructor del padre. En este caso no le estamos pidiendo el número de lados, porque como el cuadrado va a tener 4 lados, le pasamos directamente el 4 al padre. El cuadrado tiene como método una función que se llama calcula área y simplemente nos va a regresar el lado al cuadrado. Entonces corremos el hijo, definimos un objeto de la clase cuadrado y primero vamos a imprimir las medidas y nos la está pidiendo, ¿no? Entonces, en este caso, como es un cuadrado, debemos de recordar que tiene las mismas medidas para todos los lados. También llamamos el método de calcula área para que nos imprima el área, y entonces podemos ver que este método es del padre. Se los voy a mostrar acá. Imprime medidas y el método calcula área es del hijo. Ahora, el help
nos puede servir no solo para funciones ya predefinidas de Python, en este caso, por ejemplo, esta clase que nosotros definimos, también le podemos preguntar o decir, utilizar el comando help, y entonces nos va a decir algunas propiedades que tiene nuestra clase, ¿no? En este caso, pues es la clase cuadrado que proviene del polígono y pues algunas otras características. Por ejemplo, aquí están los métodos y pues más características dentro de lo que hace Python, ¿no? Ahora, lo que les comentaba de la multiherencia es que ya no solamente vamos a tener hijos que hereden características de un solo padre, sino que podemos tener dos o más padres y el hijo va a heredar de estos padres. En este caso tenemos la clase persona. Ahorita si se fijan ya voy a utilizar la palabra self o el comandito self de ahora en adelante para que digamos que los otros ejemplos cuando no utilicé el self es simplemente para que supieran que se puede cambiar, que no es necesario utilizar el self y para saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero en este caso que ya va a haber como más clases, lo usual es utilizar el self. Está como reservado, por así decirlo. Entonces, tenemos como atributos nombre y edad, tenemos nuestros métodos. Esta clase ya la habíamos tenido como ejemplo más arriba, simplemente había puesto persona en lugar de self, ¿no? Pero tenemos nuestros dos métodos y en este caso generamos nuestro objeto P1 de la clase persona y le decimos que nos imprima lo que tiene el método saludo y el método despedir. Ahora del padre 2 tenemos esta clase que le llamamos habilidades, tenemos su constructor y va a tener como atributos 3 habilidades. Tiene como método esta función que se llama muestra app y lo que va a hacer es pues simplemente decir cuáles son las habilidades, ¿no? Aquí creamos un objeto de la clase habilidades, le pasamos cuáles son las habilidades que tiene este objeto y le decimos que pues nos mande a llamar este método, ¿no? De muestra habilidades. En este caso, pues tiene como habilidades escribir, dibujar y contar. Ya que tenemos estos padres, entonces hacemos nuestra clase hijo. En este caso, como clase hijo, vamos a hacer una clase llamada estudiante y entre paréntesis le vamos a pasar la clase persona y la clase habilidades, porque de ellos dos es las clases de los que va a heredar. Aquí definimos el constructor de la clase hijo, que en este caso es la clase estudiante. Vamos a poner el self. Nombre y edad pertenecen a la clase persona. Habilidad 1, 2 y 3 pertenecen a la clase habilidades. Y carrera y número de cuenta pertenecen a nuestra clase hijo, que es estudiante. Aquí mandamos llamar al constructor de la clase persona y le pasamos sus respectivos atributos. Aquí llamamos a la clase habilidades e igual le pasamos sus respectivos atributos. Y aquí definimos las propiedades de nuestro estudiante, ¿no? Carrera y número de cuenta. Y como método, esta clase tiene una función llamada datos que va a imprimir lo que tiene el método saludo de la clase persona más lo que tiene el método muestra app que pertenece a la clase habilidades y además va a imprimir la carrera en la que estudia y el número de cuenta, ¿no? Definimos nuestra clase, creamos aquí un objeto de la clase estudiante, le pasamos todos los parámetros, primero los de la clase persona, después los de la clase habilidades y después los de la clase estudiante. Lo compilamos y tenemos esta parte del método datos. Este corresponde a la clase persona, este corresponde a la clase habilidades y este es lo que se agrega ya en la clase estudiante. Les imprimí estos atributos para que puedan ver que efectivamente este objeto estudiante tiene todos los atributos heredados de las dos clases de las que los definimos, ¿no?
o sea, tanto de la clase persona como de la clase habilidades, más sus propios atributos. Y aquí está. ¿Alguna duda con respecto a esto? Miriam, yo tengo una duda. No me queda tan Ah, claro para qué, o más bien la estructura de donde estás inicializando como las variables. No sé si podrías explicar un poco más eso, por favor. las variables, Donde dice init, o sea, el init después del def o el init después de persona o el init después de habilidades. en general, como que no entiendo la estructura o el objetivo realmente como de esta parte. Es que el init es el constructor de nuestra clase, o sea, le vamos a decir como qué variables, que en este caso le llamamos atributos, va a tener el objeto que vamos a generar con esa clase. Entonces, por ejemplo, bueno, de hecho aquí podría ser un solo string. O sea, cuando yo defino al estudiante, después tengo un comentario que dice constructor, después digo def, init, y empiezo con el paréntesis. Entonces, si se fijan, yo le puse 3 comentarios, pero bien podría haber hecho eh, todos, ponerlos en un mismo renglón para que todos tengan el mismo formato. Y entonces, no sé si así se ve más claro que todos estos parámetros, por así decirlo, pertenecen a nuestro estudiante o a nuestro objeto que vamos a generar con la clase estudiante, al igual que al momento del constructor de nuestro padre, o sea, de la clase padre persona, y así como el constructor de la clase habilidades. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Miriam, sí, Miriam, disculpa, pero ¿cuál es el objetivo de utilizar el init? ¿Por qué es importante utilizarlo? ¿Por qué si en este lenguaje, o sea, se tiene que utilizar este constructor? Yo no entiendo esa parte. ¿Por qué es importante? Pues porque así es la manera en la que se define nuestro objeto. Bueno, más bien el objeto que vamos a crear con esta clase. O sea, este init es una función ya predefinida de Python y lo que hace justo es pues hacer tu objeto o te permite construir ese objeto. O sea, tal vez es un poco más intuitivo justo como es un constructor, te ayuda a construir el objeto de esta clase. Entonces, ¿qué le tienes que pasar? Pues los materiales para construir ese objeto. Entonces, tus materiales son los que le llamamos atributos, que son las variables, ¿no? En este caso, nombre, edad, habilidades, carrera y número de cuenta. Es por eso que es necesario definir este constructor, como que le estás diciendo, mira, esta es la clase y yo voy a hacer este objeto. Y este objeto necesita estos materiales. Ahora sí, ya puedes hacer tú los métodos que quieras, pero solamente puedes trabajar con estos materiales que ya te dije cómo son, ¿no? ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, tú tienes en el mismo script, o sea, la clase persona y habilidades, pero, por ejemplo, si lo tuviera como en distintos scripts, tengo que utilizar como una palabra reservada o simplemente con que estén en el mismo nivel en la carpeta, ¿es suficiente? ¿A qué te refieres con el mismo nivel? O sea, que los tengo todos guardados aquí en el mismo documento. Ajá, o sea, que estén como o sea, en la carpeta, pero en diferentes, o sea, diferentes script, o sea, diferente, porque ahorita tú lo tienes como en un solo script, entonces digamos que de herencia, pues, es fácil jalarla, pero, bueno, es que yo he hecho como, en Python intenté hacer como esto de herencia y me costaba como a veces trabajo como jalar como la herencia porque como que, no sé, como que no encontraba la clase, por así decirlo. O sea, no se heredaba como en Java, como que solamente necesitas tener como todo o sea, las mismas carpetas que estén como como en un, no mismo archivo, sino como que estén, no sé cómo explicarlo del mismo nivel. Es que, O sea, más adelante vamos a ver lo que son los módulos, que justo los módulos sí son archivos aparte con extensión .py o .py,
Y entonces ahí sí, tú puedes guardar clases o funciones o lo que gustes y las puedes importar. En ese sentido, sí puedes tener clases en diferentes archivos y llamarla en otro archivo en la que no lo definiste. En este caso en particular, justo, pues sí está en el mismo archivo y por eso, como tú bien comentas, es un poco más sencillo, pero en caso de que no tuviéramos aquí en este mismo archivo esa clase, entonces lo único que hacemos es simplemente cargarla antes para que ya en el hijo podamos llamarla sin problema. ¿Alguna otra duda? La parte del método init, el primer, digamos, atributo que tiene el self, siempre es como por default, como algo que todavía no me queda como muy claro. O sea, siempre debe de ser como self, o podríamos, por ejemplo, en el primero poner, en vez de self, persona y abajo habilidades. O sea, ¿es como dinámico o siempre va a ser estático el self? O sea, este self te permite llamar al mismo objeto. Entonces, por eso en los otros ejemplos les ponía, o sea, no les escribí como tal el self, sino, por ejemplo, cuando creamos al cuadrado, les puse quad, creo, porque se refiere al cuadrado que estamos generando. En esta parte ya de multiherencia, la verdad es que yo no he experimentado como ponerle en el hijo ponerle self, y en persona ponerle persona y en el de habilidades ponerle habilidades. No creo que funcione porque como tienes que estar refiriendo al mismo objeto, a pesar de que el self lo puedes poner como persona, como estudiante, como lo que sea, sí tiene que ser la misma palabra en toda tu definición. O sea, si yo hubiera empezado en vez de self, es truth, entonces en todos Como los que te demás escucho entrecortado, Miri, perdón, ¿eh? Que te escuché un poco entrecortado, no sé si fue el único. pues, si gustan lo repito un poco. Desde la mitad de lo que estabas diciendo. Como les decía, en los otros ejemplos, no es necesario que utilicemos el self, la palabra self como tal, porque justo, por ejemplo, en la clase cuadrado utilizamos quad, y el self se refiere al objeto que tú estás creando. Les comentaba que no es necesario, más bien yo no he hecho el experimento de definir un self en la clase hijo y después por ejemplo, en este caso que es persona y habilidades, en vez de self, tener persona y habilidades, pero no creo que funcione porque como te estás refiriendo al mismo objeto, sí tendría que ser al menos la misma palabra. O sea, si yo no le pusiera self, le pusiera estudiante, entonces todos los selves los tendría que sustituir por estudiante. Y ahora les tengo otro ejemplo, igual de multiherencia, pero ahora vamos a tener un padre, vamos a hacer un hijo que va a heredar de este padre, vamos a hacer otra clase y entonces de estos dos vamos a hacer otra clase que va a heredar de estos dos, ¿no? Entonces vamos a tener como dos niveles, por así decirlo, de herencia. En este caso vamos a definir nuestra clase rectángulo. Va a tener dos métodos que va a sacar el perímetro y el área. Va a tener como atributos la base y la altura. Y los métodos pues simplemente nos están imprimiendo, ¿no? Lo que es el perímetro y lo que es el área. En este caso le estoy pasando las medidas 5.5 y 8 y le estoy pidiendo que me imprima sus atributos, ¿no? Ahora, si se fijan, aquí los definí como flotantes para no tener ningún problema, ¿no? Ahora, hacemos el primer hijo, que es la clase cuadrado, que va a heredar del padre rectángulo. Tenemos el constructor del padre y este hijo tiene como método medidas, que lo único que está haciendo es imprimir o está mandando llamar los dos métodos del padre para que simplemente imprima todo de una vez. Aquí, si se fijan, le dije que imprimiera los atributos que corresponden al padre, ¿no? O sea, aquí realmente no le definí estos atributos, entonces son sus atributos heredados, que son estos, ¿no? Ahora tenemos nuestra otra clase padre, que va a ser el triángulo, va a tener como atributos el lado, la altura, el perímetro
en este caso perímetro T y área T. Las definí de esta manera para que no hubiera confusión con el perímetro y el área del rectángulo. Y también esto es recomendable para justo al momento de llamarlo a nuestro hijo, pues no saber a quién nos estamos refiriendo, ¿no? Igual aquí imprime el perímetro y el área. Y finalmente, el hijo 2 va a ser nuestra clase que se llama pirámide quad, que si recordamos nuestras clases de geometría, como en creo que primaria o secundaria, la pirámide cuadrada es la que tiene la base cuadrada y sus lados son triángulos, ¿no? Entonces, va a heredar de nuestra clase cuadrado y de nuestra clase triángulo. Los métodos que tiene esta clase es medidas y área superficial. Entonces, el área superficial la está definiendo como el área del cuadrado más el área de los triángulos, que de hecho tendría que ser aquí por 4, ¿no? Es porque tenemos 4 caras. Y definimos nuestro objeto de la clase pirámide, le pasamos las medidas que requerimos, que en este caso es la base y la altura del triángulo. Mandamos llamar a nuestro método medidas y a nuestra área superficial. Entonces nos imprime todas las medidas que tenemos y al final nos dice cuál es el área de la superficie, ¿no? Que es simplemente pues la suma de todas nuestras áreas. Ok, los módulos, como les comentaba, van a ser archivos con extensión .py y ahí vamos a poder guardar funciones, variables, clases, objetos, básicamente lo que queramos, ¿no? Y se ocupa como una librería. Entonces, si recordamos, por ejemplo, la librería Math, que la importábamos con import Math, o la librería NumPy, que la importábamos como import NumPy as NP, ¿no? Entonces, básicamente, así es como vamos a importar nuestros módulos. Y yo hice un archivo que ahorita ya está en el GitHub. Entonces, aquí está. Entonces, el archivo .py que hice fue pues meterle algunas de las funciones que ya habíamos hecho. Como ejemplo, está calculadora 2, tengo 2 diccionarios, tengo la clase persona, la clase habilidades y la clase estudiante, y además le puse el objeto 1, que es pues un estudiante. Esto es lo que tiene por el momento este archivo. Entonces, cargamos el módulo, le puse como título módulo de ejemplo, lo cargué y para poder ver qué es lo que tiene adentro, se utiliza el comando dir y si se fijan, pues está la clase estudiante, la clase habilidades, la clase persona. Estas son funciones ya predefinidas de Python, que seguramente tiene por default. Estas son las 2 funciones de calculadora, los diccionarios y el objeto de la clase estudiante. Estas 2, calcu y calcu2, son funciones, lo definí primero el archivo con estos nombres, después le cambié los nombres por calculadora y por alguna razón no me borró estos 2, pero estas 2 funciones ya no están en mi archivo, ¿no? De hecho, para volver a cargar el archivo, bueno, te permite cargarlo, digamos, como una sola vez, y si lo modificas, tienes que volver a cargarlo, pero con estos comandos. O sea, tienes que decirle específicamente que lo estás volviendo a cargar porque ya lo actualizaste, ¿no? Sin tener que usar estos reload, se carga por cada sesión que abras. Entonces, si hubiera cerrado todo y lo hubiera vuelto a abrir, no hubiera tenido que utilizar esto, pero si uno quiere como rápidamente recargarlo, se pueden usar estos comandos. Entonces, se los dejé aquí. Entonces, justo como les comentaba, pues se utiliza como cualquier otra librería que carguemos, ¿no? En este caso está el nombre del archivo más la función calculadora 2 y en este caso estoy llamando al objeto E1 y le estoy diciendo que le imprima los datos. Entonces, hace las acciones de la calculadora 2 con estos parámetros que le estoy pasando y además realiza lo que tiene este método
del objeto 1, ¿no? Ahora, como les comentaba, lo podemos renombrar así como cualquier otra librería, entonces simplemente le decimos que utilizamos el comando import, el nombre del archivo, después as y nuestra abreviatura, ¿no? Y ya simplemente lo único que hacemos es utilizar mod, punto y lo que queremos de ese módulo. En este caso imprimí los 2 diccionarios. Ahora, si solamente quisiéramos cargar un solo elemento del módulo, que es más o menos lo que les comentaba hace rato de si tenías tus clases guardadas en un archivo, bueno, aquí le utilizamos el comando from, el nombre del módulo y le decimos import persona, ¿no? Entonces, básicamente es de este archivo o de este módulo importa esta cosa, ¿no? En este caso definí un objeto, le pasé los parámetros y mandé llamar su método. También se pueden cargar varios elementos, no solo uno, entonces simplemente los llamamos con una coma, ¿no? La estructura es la misma, from, el nombre del módulo, import y el nombre de los elementos que queremos. Aquí está pidiéndome los números por la función calculadora y los imprime, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a hacer la cuenta de GitHub. Entonces, les voy a pasar en el chat el link para que puedan hacer su cuenta. Ok, les tiene que aparecer una pantalla como esta, donde tienen que ingresar el número de el nombre de usuario que quieren. Tienen que añadir un correo más su respectiva contraseña. La contraseña les pide que tenga mínimo 15 caracteres, si es que solo son caracteres, digamos, no numéricos, solo es letras, o en caso de que quieran combinar números con letras, entonces el mínimo es 8 caracteres. El egg módulo lo tengo cargado en Jupyter. El archivo egg módulo es un archivo .py que lo tengo guardado en mi carpeta y lo cargué en el Jupyter con el comando import. Este archivo .py no es un Jupyter Notebook, simplemente es un archivo que tiene extensión .py y entonces la característica del módulo es que yo lo puedo cargar, en este caso en el Jupyter Notebook, para poder utilizar ya sea sus funciones o sus clases o los objetos que yo le metí a ese archivo. ¿Ya tienen todo su cuenta? Ok. Entonces ahora, en lo que Alejandro y los demás compañeros hacen su cuenta, les voy a pasar el link para que vayan descargando el GitHub del escritorio. Les va a aparecer esta pantallita y pues simplemente eligen cuál es la versión que quieren descargar, ¿no? De acuerdo a su máquina, ¿sí? Ya sea Windows o Mac. Si alguien se atora un poco, me avisa, pero básicamente es descargarlo y ejecutarlo, ¿no? Después de que lo ejecutan, hay que esperar. Entonces, en esa espera, vamos a ver primero las acciones que se pueden realizar. La primera acción que se puede hacer es el fork. Con el fork, lo que hacemos es que creamos una copia de un repositorio que nosotros no creamos en nuestra cuenta. No necesariamente en nuestra máquina, o sea, sino en nuestra cuenta que está en la nube, en alguna parte. Y esto nos permite poder nosotros trabajar como por nuestro lado y además no estamos modificando pues lo que el dueño del repositorio hizo, ¿no? Pero sí podemos tener acceso a todo lo que él ya creó. Otra acción que se puede realizar es el pull request, que el pull request básicamente es una petición que nosotros le vamos a hacer al dueño del repositorio para que acepte los cambios que hemos hecho. Entonces, una vez que ya hicimos el fork y le hicimos los cambios, entonces le decimos al dueño, oye, mira, hice estos cambios, chécalos en caso de que pues los quieras juntar con el tuyo o los puedes rechazar, ¿no? Pero la acción de pedirle que acepte esos cambios es el pull request. Entonces, con los cambios que nosotros podemos ir haciendo, se pueden crear ramas o branches y al momento de
que nosotros queremos volver a unir nuestras ramas a nuestro proyecto original, se llama merge, que es como unirlos, ¿no? Entonces, si pueden ver ahí, el verde es como el trabajo principal y ya sea el azul o el naranja pueden ser ya sea el trabajo propio o el trabajo de alguien más, de un colaborador, que se pueden ir agregando poco a poco y en diferentes etapas al trabajo principal. Justo aquí va ya sea el trabajo de un colaborador o de alguien que hizo un fork con nuestro repositorio. ¿Alguna duda con respecto a estos tres? Fork, pull request y branches y merge. Miriam, yo sí tengo una duda. Cuando tú haces pull, entonces lo que ya tenía el dueño del archivo y te dio permiso a ti de subir se juntan, y entonces ya no hay manera de regresar al archivo que estaba antes del pull. Cuando haces el pull request, depende de cómo es que haya sido el trabajo, porque, por ejemplo, si yo soy el verde y tú empezaste a hacer el azul, entonces, y tú me dices, tú me mandas un pull request para que yo acepte tu rama, entonces el mío va a tener el verde más el azul. No necesariamente voy a unirlos, o sea, puedo tener ese como arbolito. Ya después, por eso está como separado el merge, o sea, es otra acción que se puede realizar una vez que ya se hizo el pull request. Entonces, yo lo puedo unir o no. Análogamente tú, en tu repositorio que le hiciste el fork, igual tú lo puedes juntar o no. Lo que sí cabe aclarar es que sí hay diferencia entre el pull request y el pull. O sea, una cosa es, yo te pido que aceptes mi cambio y otra cosa es el pull, que eso es ya cuando tú eres dueño del repositorio o cuando tú eres colaborador en un repositorio y ya estás trabajando en tu máquina con el GitHub Desktop y, por ejemplo, alguien hace un cambio en la nube o en su otra máquina, pero está como el cambio en la nube, entonces tú haces el pull porque lo jalas como de la nube a tu máquina, pero sí es distinto, o sea, sí es, no es lo mismo pull que pull request. La siguiente acción que se puede hacer es clonar. Entonces, una vez que nosotros ya descargamos nuestro GitHub Desktop, entonces lo que hacemos es los repositorios que tengamos en la nube los podemos clonar y bajar a nuestra máquina. Esa es la acción de clonar. Se pueden clonar ya sea archivos repositorios que sean nuestros, que nosotros los hayamos creado, o los que seamos colaboradores, o los que le hayamos hecho el fork. La siguiente, dentro de las opciones de poder clonar, ya que están en el GitHub Desktop, pueden directamente ir a la opción de clonar repositorio y en elegir el repositorio, les va a mostrar los repositorios de los que ustedes son parte y ustedes pueden elegir en dónde guardarlo. O pueden utilizar aquí la URL del repositorio que quieran clonar y aquí la dirección en donde lo quieren guardar dentro de su máquina. La diferencia entre clonar y el fork. El fork es, tú puedes tener en la nube, estás como, no sé, digamos, viendo repositorios de alguna persona que te gustó mucho su trabajo, ¿no? Entonces te gustaría tenerlo, pero tú no eres dueño del repositorio. Entonces ese es el fork para tenerlo en tu cuenta, pero ese fork es tenerlo como en la nube. Y el clonarlo es de lo que yo tengo en la nube, lo bajo a mi máquina y entonces ya no está guardado solo en la nube, sino ya lo tengo en mis archivos de mi máquina con mis documentos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿de clonar se puede hacer un fork? No, de hecho, lo que primero haces es el fork para que ya lo tengas en tu cuenta y después ya lo bajas a tu máquina para que lo puedas trabajar en tu máquina. El commit es algo análogo a guardar los cambios, pero básicamente con el commit tú estás aceptando que ya hiciste los cambios. O sea, por ejemplo, cuando ya están en tu máquina, aunque tú le des guardar a tu archivo y lo que sea, además tienes que hacer como un segundo paso para decir que sí estás como comprometiéndote o como aceptando y estás como completamente seguro de que
esos cambios que tú hiciste sí los quieres compartir. Entonces, la imagen del lado izquierdo es lo que se muestra en el GitHub Desktop y la imagen del lado derecho es lo que se muestra en la página de internet. O sea, en ambas partes tú puedes hacer los commits y en cada cambio para que ya sea tus colaboradores o los que están viendo el repositorio en caso de que sea público, se debe de hacer el commit para que entonces sí todos los demás puedan ver el cambio. Entonces, finalmente, lo que les comentaba, las últimas acciones que se pueden hacer es el push y el pull. Entonces, el push y el pull son exclusivas cuando tú ya, digamos, eres dueño del repositorio y tú puedes hacer cambios, o cuando eres colaborador, o cuando ya hiciste el fork de algún otro repositorio, pero ya lo descargaste en tu máquina, o sea, ya lo clonaste. Entonces, justo lo que les decía es, tienen los cambios, digamos, en la nube, y entonces, si yo hago cambios en mi máquina, para subirlos a la nube hago un push, o sea, como que los empujo. Si yo los tengo en la nube y alguien más modificó, para jalarlos hago un pull. Esta parte de last fetch origin, es como una especie de actualización del estado en el que se encuentra, en el que se encuentran tus cambios. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando y yo empiezo a subir mis cambios, entonces empiezo a hacer muchos push, pero también hay alguien más que empieza a hacer cambios, entonces este fetch origin me permite como saber si alguien más ha hecho cambios, y esto es importante porque siempre se recomienda primero hacer el pull antes de hacer un push. ¿Por qué? Porque entonces así tú ya sabes que no hay conflicto entre lo que tú estás mandando contra lo que ya mandaron. Y es importante porque, o sea, se hace justo de esa manera, primero el pull y después el push, porque todo lo que tú le hagas el pull, alguien más ya hizo un commit y tú todavía no lo subes. Entonces, por eso tiene prioridad el que ya lo subió a lo que tú apenas vas a subir. ¿Alguna duda? ¿Podrías repetir qué hace commit? ¿No es similar a push? No, porque primero haces el commit y después haces el push. O sea, de hecho, por ejemplo, el commit, si tú haces un commit dentro de la página de internet, ya no es necesario hacer el push porque ya está ahí en la página. Pero si tú estás trabajando en tu máquina, primero guardas tu archivo, después haces el commit y después haces el push. O sea, el push es mandarlo a la nube.